Atardecer en la parte oriental del Mediterráneo. Los habitantes de la isla de Tera han sentido algo aterrador, cataclísmico. Se preparan para abandonar sus hogares en la isla. Llenan tinajas con vino, olivas y trigo, como si un día fueran a volver para reclamarlas. Con sumo cuidado, cierran cada tapa. No obstante, se llevan consigo las posesiones más valiosas, el oro, las joyas, y van corriendo hacia las barcas. Lo que la gente siente es la misma tierra que tiembla debajo. Han sobrevivido a otros terremotos en el pasado, pero este no es un simple terremoto. Es el año 1628 a.C., pero nunca volverán a sus olivos ni a su vino. Simplemente huyen en la noche, hacia el mar, inspirando una leyenda misteriosa que les persigue hasta la actualidad. En breve, una masiva erupción volcánica destruirá su isla, enterrando cualquier señal de vida. Pero se quedarán los recuerdos, huellas en el polvo que esperan su descubrimiento. El legado de la Atlántida, primera parte. Hace 3000 años, la completa desaparición de una isla y de sus habitantes dejó seguramente atónitas a las potencias de la región. Los egipcios habían conocido Tera. Si sus barcos hubieran viajado hacia el norte, hubieran encontrado que donde había habido una isla muy montañosa, ya no había nada. Solo tiras de tierra rotas como costillas. Los egipcios encontraron este cráter, aún con humo y retumbando, con un agujero en la tierra de unos 13 kilómetros de ancho. No podían imaginarse que la mayor parte de este material había explotado en el aire, causando las hermosas puestas de sol que veían en aquel entonces. Para ellos, una isla que antes estaba allí simplemente se había hundido y desaparecido. En los siglos venideros se desarrollaría una gran leyenda acerca de una sociedad utópica en una isla que desapareció bajo el mar. Aquella isla se llamaba la Atlántida. El filósofo griego Platón contó una historia cuya procedencia, según él, era de Egipto. Su transmisión había sido oral, de un pariente de un legislador de Atenas cuyo nombre era Solón. Solón encontró a un sacerdote egipcio que afirmaba que el contenido de sus libros sagrados incluía una historia increíble sobre una gran isla que había desaparecido en una sola noche. Esos eran hechos reales, afirmó Solón, y no ficción. En la isla se había desarrollado una civilización muy avanzada. Hubo una isla llamada Atlántida en la que surgió un poder grande y maravilloso. Su pueblo era refinado, en él convivían la sabiduría y la benevolencia. Se dijo que habían edificado una espléndida ciudad y que habían gozado de una vida próspera y productiva. Pero, según la leyenda, se corrompieron y les llegó entonces la tragedia. Se produjeron violentos terremotos e inundaciones, y en una sola y desgraciada noche, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar. ¿De verdad existió aquel mundo maravilloso? ¿Pudo haber desaparecido completamente una civilización así? La leyenda de la Atlántida ha aguzado la imaginación desde entonces. El éxito de este mito ha llegado a urdir la creencia de que este antiguo pueblo poseyó ordenadores, naves espaciales e incluso armas nucleares. La Atlántida se ha localizado en numerosos puntos del mundo, desde las selvas tropicales de Guatemala hasta las montañas del Tíbet y, por supuesto, en el fondo del Océano Atlántico. Un estudio más serio apunta a una isla griega conocida en el mundo antiguo como Tera, un pequeño punto en el mar Egeo entre Egipto, Grecia y Asia. Ahora, Tera
Es simplemente un borde de roca volcánica que sobresale del mar. Pero, ¿esta era la isla perdida de la Atlántida? Para obtener una respuesta, debemos viajar en el tiempo hasta la época de los dioses y de los héroes. ¿Qué revelan sus historias sobre la Atlántida? Un hombre, Homero, es la fuente de muchos de nuestros mitos. Pero, ¿describió pueblos, lugares y eventos reales? Para encontrar la respuesta, tenemos que examinar otra vez las grandes leyendas del mundo egeo. Debemos retroceder en el tiempo hasta la época de los grandes héroes y de la mitología épica que ellos inspiraron. ¿Qué pueden ellos revelar sobre la Atlántida? Nuestra búsqueda nos llevará hasta algunas de las grandes leyendas de la cultura occidental. La leyenda de un poderoso rey griego asesinado por su esposa y su amante el día que volvió a su casa de la guerra de Troya. El temible Minotauro, mitad hombre, mitad toro, que acechaba a su presa en un oscuro laberinto en la isla de Creta. Y Helena de Troya, el rostro que botó miles de barcos y desencadenó una guerra entre los griegos durante 10 años. Nuestra investigación nos lleva desde Tera, ahora conocida como Santorini, hasta Troya en Turquía, hasta Micenas en la Grecia occidental y hasta la isla de Creta. Pero se inicia con la dramática historia de Homero sobre la guerra de Troya. Nos cuenta que ejércitos griegos descendieron sobre Troya para recuperar a la bella Helena de su amante troyano, Paris. Los hombres combatieron hasta la muerte mientras los dioses discutían sobre sus favoritos en cada bando. Durante 10 años, los griegos no fueron capaces de atravesar las puertas de Troya. Al final, la batalla se decidiría no por las armas, sino mediante un ardí. Los griegos fingieron la derrota y abandonaron el lugar, dejando un enorme caballo de madera hueco. Los troyanos arrastraron el regalo hasta la ciudad, pero este estaba lleno de guerreros. Durante siglos, las antiguas leyendas turcas hablaron de unas ruinas en territorio turco llamadas Troya. Sin embargo, en el siglo XIX, nada en la costa hacía pensar que había sido el lugar de la guerra épica de Homero. No obstante, un hombre llamado Heinrich Schliemann creyó estas leyendas. La Troya de Homero le había obsesionado desde su infancia y estaba convencido de que las historias eran verdaderas. Agarró su copia de la Ilíada, ya muy gastada, y se propuso encontrar el lugar de la gran guerra troyana. Heinrich Schliemann decidió empezar sus excavaciones en Troya a finales de 1860 tras conseguir el permiso de las autoridades turcas para comenzar su trabajo. Realmente no tenía ni idea de arqueología o de lo que era una excavación. Sin embargo, seguía las fuentes que leía en la Ilíada y la Odisea de Homero, que describían la tipografía de la llanura y de los ríos de alrededor. Homero escribió sobre 2 ríos cuyos cursos eran cercanos a Troya, uno con vapor emanando de él y el otro frío como el granizo. Así que Schliemann se quitó los zapatos para probar sus aguas. El 9 de abril de 1870 escogió un lugar y puso a trabajar a su equipo. Nacido en Alemania, Schliemann amasó su fortuna en América durante la fiebre del oro en California. En cierto sentido, fue un aficionado proclive a la exageración. Por otra parte, fue un visionario con una intuición que pocos arqueólogos profesionales podrían igualar. La expectación creció cuando el equipo encontró una moneda con la inscripción Ilium, la palabra latina para Troya. Schliemann cavó más hondo y encontró señales, no de una, sino de varias ciudades, una encima de la otra. Siguió cavando, creyendo que cuando alcanzara la Troya de Homero encontraría un gran tesoro. Descendió hasta los niveles más tempranos, cometió muchos errores, pero aprendió de sus experiencias y se dio cuenta de que, en verdad, estaba tras la pista de los héroes de Homero y las excavaciones de Troya. Cuando se perdía, Schliemann siempre volvía a Homero. Mientras los troyanos celebraban su victoria, Ulises y sus compañeros escaparon sigilosamente del caballo de madera, abrieron las puertas de la ciudad y dejaron entrar al ejército griego. Aquella noche, la ciudad de Troya fue incendiada y saqueada. Así que Schliemann buscó rastros de fuego. Escribió en su diario: Encontré una calle cubierta de 2 a 3 metros de ceniza de madera, de color amarillo, rojo o negro, mezclada con fragmentos totalmente quemados de ladrillos y piedras. Schliemann decidió que la calle que había desenterrado debía ser el camino real al palacio de Príamo, rey de Troya. Estaba desenterrando murallas como las que los griegos no consiguieron romper, las poderosas murallas de Troya que Homero había descrito minuciosamente. Pero más allá de las monedas y de las torres,
Schliemann quería encontrar una evidencia concreta de la mujer desencadenante de la leyenda, Helena de Troya. En su búsqueda con el tiempo, Schliemann empleó 120 trabajadores. En el camino encontraría a su propia Helena, con la cual se casaría, una joven griega que también amaba a Homero y que se dedicó a la expedición de su nuevo marido. Solo estarían satisfechos con el tesoro real. Tras años de excavaciones, Schliemann estaba a punto de desanimarse. Entonces, un día sus ojos captaron el destello del metal en una pared. Despidió a los trabajadores y escarbó las rocas con sus propias manos. Esto requería grandes esfuerzos e implicaba gran riesgo, ya que el muro de fortificación debajo del cual tenía que excavar amenazaba con caerse encima mío en cualquier momento. Pero la visión de tantos objetos, cada uno de un valor incalculable para la arqueología, me hacía imprudente. Parece cierto que una vez yacieron dentro de un cofre de madera del tipo mencionado por Homero en el Palacio del Príamo. Con gran atrevimiento anunció que había descubierto el tesoro de Príamo. De la pared sacó jarrones de plata, armas de cobre, 60 pendientes de oro, casi 9.000 anillos de oro y diademas y collares preciosos. Fue uno de los mayores descubrimientos arqueológicos del mundo. Esa misma noche, depositó el tesoro en su cabaña. Su esposa se puso una de las magníficas diademas de oro. Estaban seguros de que ella llevaba las joyas que Helena de Troya en otro tiempo llevó. No todas las afirmaciones de Schliemann se confirmarían, pero descubrió los restos de una ciudad destruida por la guerra y el fuego hacía 4.000 años. Y, por cierto, contenía un tesoro sin precio. La leyenda se convirtió en realidad. ¿Era este un paso atrás hacia el tiempo en el que pudo haber existido la Atlántida? Sin duda, Troya existió. Pero, ¿qué hay de la otra gran ciudadela de piedra de Homero, Micenas, y su legendario rey, el poderoso Agamenón? Tras la derrota final de los troyanos, el mito antiguo recuerda el viaje de regreso del rey griego a su patria. Este esperaba ser recibido como un héroe, pero Clitemnestra, su esposa, tenía otros planes. En las colinas vecinas al palacio de Micenas, los guardias que velaban tenían órdenes de encender hogueras en el momento en que vieran el barco de Agamenón. También tenían que avisar a Clitemnestra. Durante los 10 años en que Agamenón había estado ausente, ella había encontrado un amante. Juntos conspiraron el recibimiento del héroe. Una gran celebración acogió el regreso de Agamenón, pero al acabar las fiestas, la reina y su amante se deslizaron cuidadosamente hacia los baños reales. Durante largo tiempo, Clitemnestra había alimentado un profundo odio hacia su marido. Antes de partir para Troya, él había sacrificado a su hija a los dioses para asegurarse la victoria. No con un golpe al azar, sino con un viejo odio madurado con el tiempo. Aquí, donde le golpeé, tomo firme posición del acto consumado. Aquí yace muerto Agamenón, mi marido. En la cumbre de una colina en Micenas yacen las ruinas de una vieja fortaleza. Schliemann llegó a la conclusión de que debía ser el gran palacio del rey Agamenón, con una espléndida puerta custodiada por enormes esculturas de leones. Miren esta ciudadela en Micenas. Realmente es el mejor ejemplo en toda Grecia del poder de este pueblo. La ciudadela estaba ubicada en esta inmensa roca y se impone sobre toda la llanura. Entre las ruinas, Schliemann encontró esqueletos enterrados en extrañas estructuras circulares, pero su sueño era desenterrar la sepultura del propio Agamenón y el tesoro que estaba convencido que yacía junto a él.
Schliemann decidió empezar a excavar en esta zona, ya que sus lecturas le hicieron llegar a la conclusión de que, en su opinión, encontraría en algún punto dentro de estos muros que ven las tumbas de gente como Agamenón. Llegó a la roca firme, donde las tumbas estaban situadas, y tenía la impresión de que llegaba al material micénico. Encontró 19 esqueletos claramente de carácter real y rodeados del tesoro de oro, lo cual justificaba sobradamente la descripción de Homero de una Micenas rica en oro. Era un tesoro incluso más espectacular que el encontrado en Troya. Pero entonces hizo el más emocionante de los descubrimientos, una máscara de oro que reproducía las facciones de una persona. En la mente de Schliemann, la máscara solo podía haber pertenecido a un hombre. Registró su descubrimiento con estas palabras: «He visto la cara de Agamenón». Después de 3000 años, es imposible una identificación tan precisa. No obstante, los cráneos permiten la determinación del aspecto de ese pueblo. Este es el cráneo de una mujer micénica de mediana edad, cuyos rasgos se desvelan paulatinamente en un laboratorio de Manchester, Inglaterra. Con las pocas piezas que se encontraron, no pudo restaurarse el cráneo de Agamenón de Schliemann, pero otros muchos cráneos procedentes de otras tumbas circulares micénicas estaban en mejor estado de conservación. Acabamos con 7 personas, 6 hombres y una mujer de distintas partes del círculo de tumbas. Algunas de la misma, otros de partes distintas. Es muy apasionante, ya que Richard no sabe cómo quedará su aspecto hasta que haya puesto la cara. La calavera da las facciones de la cara y dicta lo que se puede poner en ella. Él no puede controlarlo. Esto va a ser un golpe en la nariz, pues este trozo está doblado. Me han dicho que puede ser Clytemnestra. Y por lo que me acuerdo de la historia, Clytemnestra no era una de las mujeres más simpáticas del mundo, aunque ciertamente tenía encantos muy femeninos. Un claro cuadro de los micénicos comenzó a aparecer. Tuvieron que ser bastante sofisticados. El hecho de que se hubieran molestado en arreglarse el pelo de esta manera, que gastaran tiempo en acicalarse, quiere decir que tenían tiempo para este tipo de cosas. En una sociedad que lucha por subsistir, pienso que probablemente los peinados ostentosos no son una prioridad. Los peinados de los muertos demandan inspiradas conjeturas. La gente no siempre llevaba exactamente el mismo peinado. Quiero decir, ¿iban a un baile? ¿Hacían un poco de jardinería? ¿Acababa de levantarse? Las reconstrucciones de Richard Neff son tan exactas que la policía solicita su ayuda para reconocer los cráneos de las víctimas de asesinatos. Los familiares a menudo hacen identificaciones de sus modelos. Pero, ¿qué pensaba Neff de la gente de Micenas? Un grupo de matones. Un grupo de matones. Richard tiene bastante razón cuando dice que son matones. En gran parte son hombres grandes. Es gente de entre 1,70 m y 1,90 m. Están bien alimentados. Gran parte tiene los dientes bien, aunque no todos. Hay algunos con abscesos horribles, otros con artritis, probablemente de llevar demasiados escudos de mucho peso. Lo curioso es que estos son los primeros gobernantes de Grecia, los primeros gobernantes de Micenas. Homero llamó a los micénicos la generación más fuerte de mortales nacida en la tierra. En los círculos de las tumbas, Schliemann encontró armas que encajaban exactamente con las descripciones de los antiguos poemas épicos. Este casco está hecho de 40 pares de colmillos de jabalí, armadura solo presente en los versos de Homero. El pueblo que produjo todo esto vivió entre los siglos XVI y XI a.C., 1000 años antes de que César reinara en Roma. Lo que Schliemann realmente descubrió en estas tumbas era una civilización perdida. Descubrió la evidencia más antigua que tenemos de los orígenes de los mismos micenos. Solo más tarde se determinó que el cráneo que Schliemann encontró era de una época anterior a Agamenón. No obstante, había revelado algo mucho más importante.
Hasta que Henry Schliemann no inició su trabajo, nuestra comprensión del pasado se basaba en los escritos de los antiguos historiadores y de otros autores antiguos. Ahora bien, la evidencia concreta mostró que esas antiguas historias estaban enraizadas en certidumbres y hechos. Si la Troya de Helena y la Micenas de Agamenón fueron lugares reales, ¿podrían ser también verdaderas otras leyendas? La más terrorífica de todas las leyendas egeas es el mito del Minotauro, la temible bestia, mitad hombre, mitad toro, que vivía en un laberinto bajo el palacio del rey Minos. Un eco de aquella leyenda se puede oír todavía en los pueblos de la Grecia actual. Este es un pueblo agrícola en la isla de Lesbos. Cada año la gente se atavía para un extraño ritual que combina crueldad con celebración. La ciudad ha donado el toro más caro para el honor de sacrificarlo. Apostolis Komninakis es el alcalde local. Desde tiempos inmemoriales, el toro ha sido símbolo de poder, de vida. El símbolo masculino que juega un importante papel en las ceremonias rituales. El sacrificio del toro es la continuación de las tradiciones religiosas antiguas. Panayotis Kalogrelis es un jubilado de Nueva York. Matar un toro no es diferente de matar otro animal en la carnicería. Es el deseo de la divinidad. Todo lo que hacemos es complacer a la divinidad. Es una tradición que heredamos de nuestros padres. En la procesión griega, Panayotis desfila con el toro. Para la ocasión ha comprado en Texas un traje de cowboy de $300. Tengo mi sombrero de vaquero y estoy preparado. La mitología griega está impregnada de imágenes del poder del toro y de su potencia sexual. Se cree que el mito del Minotauro tiene sus orígenes en la pasión lasciva que por un toro tuvo la esposa del rey de Minos. Cuando los aldeanos conducen el toro al lugar del ritual en las montañas, se pone en marcha un legado de instintos primitivos profundamente arraigados. Los campesinos locales rivalizan unos con otros por el honor de cortar la garganta del toro. Justo antes de quedar sin sentido, el toro parece saber lo que va a ocurrir. En la matanza ritual del toro por los habitantes de la isla podemos percibir el eco del mito del Minotauro. En la leyenda, el rey Minos de Creta pidió tributo a sus súbditos. Los muchachos y muchachas que se enviaban al laberinto subterráneo del monstruo nunca volvían vivos. El reino de terror acabó gracias a un joven héroe ateniense llamado Teseo. Mientras desenmarañaba un ovillo de cuerda para guiarle en la salida, entró por los oscuros pasadizos por debajo del palacio del rey. La supervivencia no era su única misión. Según el mito, tras matar al Minotauro, no tan solo se salvaría a sí mismo Teseo, sino que también liberaría a su pueblo del gobierno del rey Minos. Los griegos han rendido homenaje de forma ritual a esta historia durante miles de años.
pero no fue hasta este siglo que se revelaron los orígenes del mito, y aún así por casualidad. La pista de Heinrich Schliemann empezó de nuevo en Atenas en 1883 y podría conducirnos al primer destello de la posible Atlántida. Arthur Evans, un rico y educado joven historiador inglés, visitaba tiendas de antigüedades. Intrigado por los descubrimientos de Schliemann, se preguntaba si algunos de los extraños sellos que Schliemann había encontrado no apuntaban a una civilización anterior, prehelénica. Dichos sellos eran similares a los anillos utilizados para grabar imágenes en cera y barro. Evans preguntó dónde se podrían encontrar más piedras y la respuesta en todas partes era la misma: vaya a Creta, la legendaria patria del rey Minos. Creta es la mayor isla del mar Egeo, montañosa, misteriosa y con fragancia de mito. Sería el escenario del descubrimiento más importante de Evans. Mientras viajaba por la isla en busca de piedras para sellar, se encontró con una sociedad que había cambiado muy poco desde los tiempos de Cristo. Las mujeres locales llamaban a las piedras de sellar piedras de leche y se negaron a vendérselas a Evans por temor de que la leche se secara de sus parturientos pechos. Para encontrarlas, le dijeron que tenía que ir a un lugar llamado Nosos, donde algunos decían que existía un palacio subterráneo. Evans empezó a excavar en Nosos y pronto descubrió algo mucho más interesante que las piedras de sellar. Desenterró un gran palacio con cientos de pasadizos y un trono esculpido, seguramente el propio trono del legendario Minos. La edificación del palacio se inició alrededor del año 1900 a.C., en los tiempos de los grandes faraones de Egipto y de la construcción de Stonehenge. Evans decidió reconstruir secciones del palacio para recrear las características de la vida de hace casi 4 milenios, la vida del pueblo que bautizó con el nombre de Minoico, por el rey Minos. Sorprendentemente, Evans encontró frescos que representaban el aspecto y estilo de vida de los minoicos. Cada noche, en su estudio dominado por el toro de Minos, describía cuidadosamente lo que había descubierto ese día. Hay grupos de mujeres sentadas y hablando, vestidas alegremente a la última moda, aparentemente charlando con desenfado y sin darse cuenta de lo que ocurría enfrente. Las mangas son anchas y los pezones del pecho están marcados debajo de la camisa. Estas escenas de confidencias femeninas, de chismes y de escándalos de la sociedad nos alejan de la producción artística clásica de cualquier época. Nos acercan a la actualidad. Los minoicos, creo, eran gente divertida. Se reían, se divertían, gozaban de la vida. Bebían mucho vino. Encontramos tinajas grandes que se llenaban de vino. Las mujeres llevaban vestidos largos, faldas amplias y les gustaba descubrir el pecho en las ceremonias religiosas. Tan solo llevaban una chaqueta abierta. Tenían el pelo largo, que se arreglaban en peinados complicados. Se pintaban los labios y los ojos. Los hombres también llevaban un taparrabos corto y tenían un cuerpo bonito. Tenían la cintura estrecha y los hombros anchos. Creo que eran bastante guapos. En los días de fiesta, enormes multitudes subían esas escaleras para ver uno de los más insólitos acontecimientos atléticos jamás organizados. Traían un toro que guardaban especialmente para la ocasión. Había muchachos y muchachas acróbatas que saltaban sobre la espalda del toro. Y otros muchachos y muchachas para cogerlos. ¿Podría este peligroso ritual recordar la leyenda de los niños y niñas sacrificados al Minotauro? ¿Podría el monstruo haberse escondido en los oscuros recovecos del palacio, en sus pasadizos laberínticos? Una cosa es bien cierta: Nosos
con sus 1.400 habitaciones, fue una vez capital de una gran potencia. Los espléndidos palacios descubiertos en Creta tenían un sorprendente rasgo en común. Ninguno estaba fortificado. No era gente belicosa, más bien, parecen haber sido cultos y avanzados, no como la gente de la historia de la Atlántida de Platón. Fue un amor por el arte, un amor por el color, quizás un amor por la vida. También el recuerdo de que una vez, en la isla de Creta, hubo una civilización pacífica que alcanzó grandes logros. ¿Fue este el utópico mundo de la perdida Atlántida? Hay algunas claves convincentes. El toro es un tema repetido en el arte minoico. Sus muchas representaciones en los tesoros minoicos son un eco de las descripciones de la Atlántida de Platón. Encontramos las copas de oro que Platón describió, con la ceremonia del toro grabada a los lados que él había descrito en asociación con aquellas copas y toros atados con sogas y cuerdas, algo totalmente singular e inconfundiblemente minoico. Charles Pellegrino ha estudiado la evidencia arqueológica relacionando a los minoicos del Egeo con las gentes de la leyenda de la Atlántida de Platón. A comienzos de este siglo, cuando se desenterró por primera vez la civilización minoica, algunos de los primeros arqueólogos que llegaron al lugar y vieron las pinturas de las ceremonias del toro dijeron: «Esto es de Platón, esta es su historia de la Atlántida». Pero a diferencia de la Atlántida, Creta no desapareció bajo el mar en una sola noche. No muy lejos de Nosos, justo al otro lado del Egeo, está la isla de Santorini, ahora un popular lugar turístico. Sus casas cuelgan de un borde de roca volcánica. Esta es la isla que una vez fue conocida como Tera, la isla destruida por una devastadora erupción volcánica hace 3000 años. Cuando esa explosión ocurrió, el imperio minoico estaba en su cenit. ¿Pudo esa civilización haberse extendido a Tera? ¿Pudo ser esa civilización que desapareció en una sola noche? Nuevos y fascinantes descubrimientos han revelado que no fue una erupción normal. El desastre de Tera ha sido la explosión natural más grande que el mundo jamás ha conocido. Intenten imaginarse un nido de 150 bombas de hidrógeno explotando todas en el mismo sitio al unísono. Inmediatamente, tras la explosión, tendría un agujero de aproximadamente 13 kilómetros de ancho y quizá 1,5 kilómetros de profundidad. Todo el Mediterráneo querría llenarlo rápidamente. Por un momento, tendrías cataratas que harían que las del Niágara parecieran enanas a su lado. Un barco como el Queen Elizabeth II, cayendo por esas cataratas, parecería un palito. Fue una tremenda explosión. Los seres humanos no han visto ni oído nada igual ni antes ni después. La erupción provocó un maremoto que alcanzó 48 kilómetros tierra adentro en las costas del mar Egeo. La ola alcanzaría una altura de unos 1.300 metros. Para imaginarla, habría que pensar en una ola que llegara hasta la mitad del edificio del Empire State. La onda expansiva se percibió incluso en otros continentes. La ciencia forense y los antiguos registros hacen posible establecer el año 1628 a.C. como el año en que explotó, con el resultado del envío de una densa nube de cenizas por todo el Medio Oriente y el mundo. Durante 9 días, nadie podría ver la cara de su compañero. El sol está tapado y no brilla ante la mirada de los hombres. Nadie sabe cuándo es mediodía. No se ve ni una sombra. El sol en el cielo parece la luna. Esas palabras de un escriba egipcio recogen las descripciones bíblicas de una oscuridad que llegó a cubrir toda la tierra. Se conoce el año exacto en que la nube de ceniza alcanzó China. En el 29º año del rey Chei, el sol se oscureció. Se formó hielo en las veraniegas mañanas y escarcha en el 6º mes. Las fuertes lluvias derribaron edificios y templos. Las 5 cosechas de cereales se secaron y murieron. Hay incluso indicios de que la nube alcanzó Norteamérica y cambió el día en noche, el verano en invierno.
En California, el corazón de un pino de piña erizada, con 5.000 años de edad, muestra un anillo de células oscuras que data del mismo año. Cuando volvemos al año 1628 a.C., encontramos estas cicatrices de heladas en unos pinos de California. Encontramos cenizas de Tera en el Nilo, que también puede interpretarse como una huella digital. Y en el casquete polar de Groenlandia, donde la nieve se acumula cada año y nos da una huella digital en el tiempo, podemos taladrar en un glaciar y en un periodo de 7 años, alrededor del año 1628 a.C., hay azufre y ceniza que proviene de la misma explosión en Tera. La explosión de Tera fue tan enorme que se convirtió en folclore para los egipcios y le llegó a Platón como la historia de la Atlántida. Pero incluso una evidencia aún más fascinante se revelaría en Tera. Las ruinas cubiertas de ceniza de la vieja ciudad atraerán a otro brillante detective histórico. En 1967, Spiridon Marinatos empezó a buscar los restos minoicos sin ninguna idea de lo que encontraría debajo de la ceniza volcánica. Primero desenterró señales de murallas, después una calle entera, y después docenas de gigantescas tinajas de almacenamiento, muchas llenas con productos alimenticios, como si estuvieran esperando la vuelta de sus dueños. No había cuerpos, ni oro, ni joyas. Pero lo que Marinatos y su equipo descubrieron era mucho más sorprendente. Con sumo cuidado empezaron a desenterrar fantásticos frescos. En el siglo XX, pinturas maravillosamente preservadas durante 3.000 años en una tumba de ceniza revelaban una imagen de la vida en esta ciudad olvidada durante largo tiempo. Muchas habitaciones tenían frescos en cada pared. Aquí Marinatos encontró un elegante paisaje rocoso con lirios llenos de gracia y juguetonas golondrinas. Golondrinas que nunca han regresado a la isla de Tera. Encontramos frescos en cada habitación, prácticamente en cada habitación. Lo que aparentemente la gente amaba es muy distinto a lo que se encuentra en otras partes del mundo. Yendo a Egipto, a Siria, uno se encuentra que el tema casi siempre era la guerra y la conquista. Si se va en cambio a la isla de Tera, se encuentran pinturas de mujeres recogiendo azafrán, pinturas de niños jugando, haciendo boxeo. Mi obra favorita es Los antílopes bailando, en parte porque parece anticiparse a Picasso en más de 3.000 años. Estas pinturas de monos revelan un pueblo que incluso tuvo contacto con África. Como en Creta, las mujeres vestían blusas diáfanas, elegantes vestidos y peinados. Esa no era una sociedad primitiva. ¿Era esta bonita niña con cola de caballo una de las personas desaparecidas con la Atlántida? ¿Estaban los niños durmiendo en esas cunas aquella fatídica noche? Todos los indicios apuntan a Tera como una próspera isla. Sus puertos estaban repletos de barcos. En la leyenda de la Atlántida de Platón, la zona estaba densamente poblada. Los muelles estaban repletos de barcos, galeras y material marítimo, naves y comerciantes procedentes de todo el mundo producían un gran vocerío y confusión, ruidos de todo tipo, día y noche. En los escritos de Platón, la Atlántida comerciaba con Egipto, como hizo el pueblo de Tera. Y había otras similitudes. Platón escribió: construyeron edificios e hicieron cisternas. Tenían numerosas fuentes, unas de agua caliente y otras de fría. En la isla de Tera encontramos hogares de varios pisos con instalaciones de fontanería. Incluso hay indicios de que tenían agua corriente caliente en sus hogares.
Encontramos servicios modernos miles de años antes de que supuestamente fueran inventados. Encontramos testimonios de duchas, bañeras, muchas cosas que consideramos muy avanzadas y que incluso en la época de Platón eran muy avanzadas. Platón también creía que la Atlántida se encontraba en realidad en el Océano Atlántico. Pero los griegos tendían a situar los grandes eventos míticos fuera de su mundo conocido, en ese tiempo el mar Mediterráneo. Y Pellegrino tenía una explicación para el exagerado tamaño de la Atlántida de Platón. Platón nos dijo que la civilización de la Atlántida abarcaba una zona muy grande, es decir, del tamaño de Libia y partes de Asia juntas. Y Tera simplemente no es lo suficientemente grande. Pero cuando miras a Tera como un suburbio de la civilización minoica que se centraba en la isla de Creta, hasta Inglaterra y Egipto y el mar de Galilea, vemos aquí que era una potencia económica muy grande en el mundo, que casi cubría todo el mundo mediterráneo. Es como si la leyenda de la Atlántida fuera la historia de la civilización minoica. Cuando el volcán de Tera entró en erupción, podría haber destruido la flota minoica en Creta, precipitando un impecable y lento declive. La explosión en Tera produjo varios terremotos catastróficos que destruyeron los palacios de Creta alrededor del 1450 a.C. El único palacio que sobrevivió fue el Palacio de Cnosos. Y durante unos 50 años, Cnosos siguió siendo un palacio próspero. Aunque desde ese momento los micénicos fueron los amos del palacio. Durante largo tiempo, los micénicos fueron celosos de este poderoso imperio con su fino arte y espléndidas ciudadelas. Mientras más y más terremotos devastaban la que fue una vez floreciente civilización, los micénicos se alejaron de la costa. Con una fuerza militar superior, obtuvieron una fácil victoria. El reguero de desastres no acabó allí. Mientras más terremotos sacudían su imperio, el pueblo asustado recurrió al sacrificio final. En la cima de la montaña, la sangre de un joven fue ofrecida a los dioses. En vano, porque los terremotos todavía sacudían. Se han encontrado y reconstruido en esas ruinas los cráneos del sacerdote y de la sacerdotisa que realizaron el sacrificio. Aquí tenemos la sacerdotisa y el sacerdote del santuario de Arcanes en la isla de Creta. Seguramente el cráneo fue dañado y fragmentado por los ladrillos que cayeron cuando el santuario se hundió y seguidamente se incendió. Parece que el sacerdote, mientras el tejado retumbaba y caía sobre él, retrocedió, pues fue encontrado tendido junto al altar. Su asistente, la sacerdotisa, intentó escaparse yendo hacia la esquina de la sala. Yace boca abajo. Lo que se encontró en el altar fue el cuerpo de un joven de unos 18 años, atado de la misma manera que en los sacrificios de toros representados en el arte minoico. Fue un trágico final para una civilización una vez pacífica e increíblemente moderna. La posición de los cadáveres, los cuencos rotos y la sangre derramada, el esqueleto de un joven acuchillado como en el matadero, nos proporciona un horripilante retrato de esos últimos terribles días. Todas las civilizaciones decaen y finalmente desaparecen con el tiempo. Pero en este caso, los catastróficos terremotos destruyeron absolutamente todo. No simplemente los palacios, sino también las ciudades, incluso la más pequeña de las aldeas. Todo fue arrasado hasta el suelo. Fue absolutamente catastrófico.
Cuando se miran todas las piezas del puzzle de manera objetiva, el declive de la civilización minoica a su toma militar por los griegos del norte, todo encaja perfectamente con la historia que Platón nos ha contado. Pertenecían a la primera civilización europea. Hasta este siglo, nadie sabía que existían. No obstante, revelaciones recientes nos llevan al pasado, a más de 3000 años de distancia, para descubrir un pueblo pacífico, artístico, pero a la postre condenado. Era un mundo vulnerable al hambre y a la desorganización en proporciones terribles. No es como hoy en día, que existe la Cruz Roja preparada para actuar inmediatamente. Era un mundo en que el pueblo quedaba solo, abandonado, cuando el Mediterráneo se encontraba en un caos total. Leyendas de una utopía perdida han perseguido siempre las sombras de la historia. Durante generaciones hemos soñado con encontrar el continente perdido de la Atlántida. Quizás ahora, en el Egeo, finalmente lo tengamos.